importante es que tú tienes que estar tranquilo. La moto lista, tú tranquilo y vamos a vivir Salvador. ¿Vale? Primer paso, llegar a Salvador de Bahía. Conseguido. Segundo paso es no pagar impuestos por todas las piezas de recambio que llevo en el equipaje. Me encomiendo a la Virgen de la Granada, que es la de mi pueblo. Se acerca la hora de la verdad. Que no me pase nada, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Alicia, por allí. Por favor, Alicia, que no me detengan. Han parado la señora antes de a mí. Madre mía, qué suerte. Hostia, qué alegría más grande, Alicia. Oye, te mando un WhatsApp ahora para hacer el vídeo de lo de la calle, ¿vale? Ahí está Gabriel. Ahí está el hombre que todo lo soluciona. Gabriel Castro. Pobre Gabriel me tiene que querer mucho porque lleva 2 horas esperándome. Estos gestos se aprecian que te cagas. Siento uno como en casa. Empieza el show. A ver si podemos sacar la moto. Podemos. Gabriel es optimista de cojones. Vamos a sacar la moto, Mauricio. Decía tu hijo que iba a ser fácil. Claro, Gabriel me ha dicho, mira, papá, si puede, pasa por Agustín hasta el aeropuerto, poner la moto y vuelve. Solo llevamos unas 6 horas intentando sacarla y todavía no estamos ni en la mitad del proceso. Pero estamos charlando muy bien, ¿eh? Lo estamos pasando bien, sí. Dando vueltas por Salvador de Bahía. Bueno, el proceso es el siguiente. Tenemos que contratar a un agente de aduanas para despachar la carga, que nos dejen sacar la moto nueva. Y para eso necesito un poder notarial para poder darle permiso al agente de aduanas, al despachante, de actuar en mi nombre. Estamos en una notaría, llevamos 6 horas y el avance es lento pero positivo. Así que vamos a ver qué pasa. No es posible sin CPF. Parece que vamos a conseguir un documento, nos piden otro más. O sea, el CPF, que es como el DNI español, y sin eso no puedo hacer el poder. O sea, a ver si nos piden algo para tener el CPF. Otro documento más. Se ha cumplido la peor de las expectativas. No nos han pedido una cosa más, o sea, nos han pedido un empadronamiento, un certificado de una factura de la casa y además lo que nos hacen aquí, llevarlo de nuevo a la Racita Federal para que yo lo ratifique. Impresionante. ¿Qué te parece tu país? Me parece un poco complicado. Se va a solucionar. Yo te dije que eras muy optimista, tío. Mi cara se va demacrando de a poquito. Dame un sonrisito, a ver. Cara feliz. Un cara feliz, tío. ¿Cómo voy a tener cara feliz si la puta burocracia brasileña me está quitando las ganas de vivir? Primer día que no hemos podido sacar la moto, porque no se ha podido. Vamos a ver si mañana se puede. Es que jaleo, tío. Tenía que estar viajando en patinete. Y eso que no hemos empezado todavía ni con la devolución de Supernova. Menos mal que la familia Castro me está ayudando. Vamos a meter a Supernova en ese carromato para mandarla a Barcelona. Espero que todo este jaleo acabe mereciendo la pena. Hemos decidido rescatar al pequeño príncipe para que siga viendo mundo. ¡Obrigado! Parece que vai dar tudo certo. Positivo siempre, amigo. Positivo ¿Qué más siempre. positivo, coño? El corazón de Supernova. Es bonito, ¿no? Pero está hecho una puta mierda. O sistema legal é muito complicado. Se a gente não quer ajudar, é impossível. Felizmente todos estão ajudando. Graças a Deus, ao Gran Espírito. Estamos a punto de sacar la moto nueva y mandar a Supernova para Barcelona. Gracias a la inestimable ayuda de este héroe, señor Claudio de HC Logistics. Tú tranquilo. Sí. Gracias a usted
Los más simples. Tengo siempre esto en la motocicleta puesta, que recuerda que lo esencial de la vida es invisible a los ojos. Lo hemos conseguido. A ver si está entera y no se ha roto el casco de nuevo como la otra vez. Fue de 549.000 millones de papeles. Supernova para hacer honor a su nombre. Todo esto lo están haciendo porque me están ayudando porque quieren, no porque sea obligatorio. Vamos, pronto. Vamos a hacer a prueba de fuego. La motocicleta está sin batería. Y claro, yo me he traído esto, pero sin los cables. Hay que ser gilipollas. Con las mini baterías para engancharla, pero sin los cables. Vamos. 1, 2, 3. ¡Vamos! Me he dado cuenta de que la moto tenía un poco de gasolina, pero esta máquina soluciona todo. El Supernova que das por culo hasta antes de irte. Tenemos que vaciarla, no puede volar con gasolina. Literalmente flipando con la gente de Bahía. Se han puesto aquí 8 tíos a ayudarme sin tener que hacerlo, sin dejar incluido ningún precio, simplemente porque les apetece. En concreto él, amante de las motos, de hecho está lleno de quemaduras de caída. Si no se la donase a creo que se la llevaba él, porque a mí estos actos humanos son los que me conmueven. La recompensa siempre llega cuando hay esfuerzo por detrás. En este caso es un esfuerzo de 3 meses. Junto a Jordi, a Toratec, a Móvil Norte, a BMW España, a Larson, lo que les queda a Pere y a Alberto reparando el motor. Fíjate que me encantaría reventarme la cabeza contra esto por haberme traído una moto. Pero es bonito vivir todo esto y ver que aquí gente desinteresadamente te ayuda y pasan horas. Lo divertido del asunto es que Supernova incluso medio muerta le pasan cosas. Un tornillo que ha perdido no sé si la rosca, la forma donde se mete la herramienta y no sale. Y tiene que salir porque es el de la careta y si no la moto es más alta que la caja. Llevamos media hora para sacar el puto tornillo. ¡Vamos, maestros! Gracias a você, obrigado a você, obrigado a você, obrigado a vocês. ¡Qué buena gente, la gente de Brasil! Un regalo simbólico. La sandalia para você. Lleva conmigo 7 años, muy especial. Era a chave de minha casa, a chave de todas as coisas minhas importantes. E per tua ajuda, agora vai ser o chaveiro de você. É o simbolismo, é a metáfora de que caminhando no caminho certo, Sim. você pode chegar onde você quer. Meu amuleto da sorte. Para mim? Sim. ¿En serio? Ai, Meu não. amuleto. Aí, ó. Obrigado, irmão. Eu vou poner na motocicleta essa, mas é o mesmo color. Da mesma cor aí. Que bom. É uma BMW, não? Boa sorte. Felicidade. Llegó el momento de despedirse de Supernova. La verdad es que la voy a echar de menos. Han sido muchas historias en poco tiempo. Más alegrías que tristezas. Siempre positivo. Y lo bueno es que le queda una segunda vida. Oh, gira, deixa, gira, girar. Oh, gira, deixa, gira, girar. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Me encanta lo que hago. No estoy haciendo mucho, pero lo están haciendo todo ellos. Llegó el momento. Deixa girar, girar. Saravaiya Deixa Iemanjá, deixa girar, girar. Que
Se me olvidaba el casco, claro, que luego me reñen. Que está puesto encima de la GoPro. ¡Viva el mundo! ¡Viva Brasil! ¡Y viva su tribu! Meu pai veio da Ruanda e a nossa mãe é Iaçã. Oh, gira, deixa, Por fin teníamos a Supernova en Brasil, pero faltaba una cosa. Yo venía pensando que los lugares en los que me meto, el tipo de personajes que ando buscando para mi proyecto, ahí la moto como que impresionaba mucho, ¿no? Como que estaba demasiado... Así que pensé que sería una buena idea si la tribalizase un poco. ¿Cuánto te debo? Absolutamente nada. Estoy flipando, no me han dejado pagar. 2 horas, 3 horas de trabajo. Não, não precisa não, é só. Muito obrigado. Nada. Fico muy contento. Nada. Parabéns, muy obrigado por su trabajo. Bueno, Supernova finalizada. Estamos muy contentos aquí en Casa 6 Producciones. Han hecho un trabajo fantástico los muchachos y encima me han invitado, no me han dejado pagar absolutamente nada. Chao, muy obrigado. Chao. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca. Todo parecía que había salido perfecto. Sin embargo, tuve 2 disgustos. El primer disgusto, más que un disgusto, fue una sorpresa, una noticia que igual no me agradaba tanto porque me complicaba un poco la asistencia. Y esa sorpresa me la comunicó amablemente la Policía Federal de Aduana al llegar al aeropuerto. He pasado el control de policía, pero con una putada. Solo tengo 18 días de permanencia en Brasil porque solo puedo estar un máximo de 60 cada 6 meses. Y claro, ya estuve muchos días, yo esto no lo sabía. Lo voy a explicar bien para que te enteres bien y no te pase a ti en el futuro. Resulta que a nosotros los españoles o los europeos solo podemos estar 90 días cada 180 días. Yo pensaba que el plazo, como pasa en Chile, en Argentina, que uno sale y a la semana siguiente vuelve y el plazo de 90 días se renueva. Y en Brasil no es así, tienes 90 días dentro de cada 180 días, o sea, 90 días cada 6 meses. A ver si me amplían el plazo este de la policía para poder quedarme en Brasil más de 18 días. Ha llegado el momento de la verdad, a ver si me renuevan la estadía en la Policía Federal. No me pueden renovar por ser españolito el tiempo de estadía. No se hace. ¿Por qué? Porque España no lo hace con los brasileños y brasileños es como de toma y daca. Eso de ojo por ojo, diente por diente, se aplica aquí en Brasil que da gustito. Entonces, estoy pensando que si me doy una prisa de la hostia en llegar a la Guayana, me ha dicho la pava que si vuelvo a entrar en Brasil en cualquier día de diciembre, voy a poder entrar sin tener que pagar multa ni nada de nada, porque ya comienzan como el otro periodo de los 6 meses. Con lo cual yo creo que me da tiempo. Como no habían pasado los 6 meses desde que yo estuve y hasta que yo volví, mi plazo de 90 días seguía corriendo dentro de esos 180 días. Estaba en octubre y mi plazo de 180 se renovaba en noviembre. Igual pago una multita de los días que me escurra en llegar a la Guayana, pero yo creo que se puede hacer. O por lo menos lo voy a intentar. ¿Qué cojones? Eso implicaba una cosa, que me tenía que ir a toda hostia a la Guayana francesa. Desde el día en que entré, me dijeron que tenía 18 días, pero estuve 7 en Salvador. ¿Por qué? Porque necesité 4 para terminar todos los papeles de la moto, 2 para grabar lo que veréis en el próximo capítulo sobre las favelas de Salvador y en fin, ya lo veréis. Y eso hacía que me quedase con un total de más o menos 10 días para llegar de Salvador a la Guayana francesa, que son más o menos, si no recuerdo mal, unos 4.000 kilómetros con un día de barco. El problema era que si yo me excedía más de un día ilegal en Brasil, luego podrían vetarme la entrada durante los próximos 6 meses, como represalia por no haber cumplido la ley. Tienes la posibilidad de pagar una pequeña multa, pero como es discrecional la entrada, si yo me iba a la Guayana francesa, que luego de ahí tienes que ir a Surinam y de Surinam a la Guyana,
para volver a Brasil, o sea, que me podía haber quedado encerrado 6 meses. Y un amigo de mi pueblo se venía a viajar conmigo justamente en esos 3 pequeños países. Entonces, yo estaba acojonado con la posibilidad de que llegara a la frontera entre Guyana y Brasil y me dijeran: pues usted no va a entrar. ¿Por qué no queremos? Porque la última vez que estuvo se excedió del plazo legal que tenía, así que ahora hasta dentro de 6 meses no entra. Entonces, ¿qué hice? Pues me di mucha prisa, pero eso lo veréis dentro de 2 capítulos. El segundo disgusto fue un disgusto y un gran susto. Y es que pasó esto. ¿Qué te puedo decir, macho? Que me fui a grabar unos planos recursos de unas favelas para el capítulo de la semana que viene y el dron se volvió loquísimo. Perdí el control, empezó a moverse por sí solo, se fue a toda hostia, dando vueltas sobre sí mismo. Y digo susto porque mi miedo no era tanto perder el dron, eso era el disgusto. El susto era que como estaba completamente descontrolado, que pudiera hacer daño a alguien. Por suerte no pasó nada, nunca lo encontré, tal vez siga por ahí colgado un árbol. Lo bueno de todo esto es que mandé el registro de vuelo a DJI, al fabricante, y me dijeron que efectivamente había sido un fallo del dron y me lo reemplazaron por otro. Y aquí viene lo interesante, porque yo tengo una flor en el culo desde que nací. Es que el día que pasó esto era el último día de la garantía. La garantía dura 1 año, pues el último día de la garantía fue cuando me pasó. Pero con una putada. Y es que el que me lo vendió a mí en Amazon en España, un vendedor llamado Skyscrapers, no lo compréis nunca por ahí. Ellos compran el dron en Estados Unidos y lo revenden en Europa. Eso implica que la garantía solo puede ser tramitada en Estados Unidos. Y lo tuve que mandar a casa de mi tía María en Washington para que luego me lo mandaran a mí en España y pagar los putos impuestos de importación. Me libré en Brasil y los pagué en España. La vida está llena de sorpresas. Buena semana. Tú eres mi salvador.